El cine ecuatoriano vive su mejor momento. Mientras en la década de los 90 hubo 5 películas nacionales estrenadas, durante los últimos años los espectadores pueden esperar esa misma cantidad de estrenos anualmente. Este avance se debe en parte a la creación de un Consejo de Cinematografía que otorga $700,000 al año de fondos públicos para producciones nacionales. Pero, ¿qué es lo que se está mostrando en el cine ecuatoriano? ¿Cuál es el contenido de nuestro cine nacional? Todas las películas latinoamericanas siempre son sobre lo mismo, más o menos, que son sobre drogas o sobre corrupción. La temática del cine ecuatoriano es medio, o sea, es como muy repetitiva a ratos. El tema central, que es penoso, pero es una realidad, se centra sobre lo que es consumo de droga y tráfico de droga. Es una respuesta, o sea, es la parte cruda de mostrar las cosas, de decir las cosas como son. Lo que busca mostrar el cine ecuatoriano es nuestra realidad, es mostrar quiénes somos, tal vez como una manera de identificarnos de poder aceptarnos. Sí, hay quienes ven el cine ecuatoriano una orientación a contar historias de la marginalidad, historias de la pobreza, historias del subdesarrollo. Las películas de cine ecuatoriano y de cine latinoamericano en general suelen mostrar la realidad social y la identidad de su país. Prometeo Deportado, yo creo, habla del ser ecuatoriano, de qué significa la identidad o identidades de los ecuatorianos. De la negación de la identidad. ¿Qué tan lejos es una película que reflexiona sobre el tema de la identidad, pero justamente poniendo en duda esos supuestos sobre la identidad ecuatoriana, sobre la identidad femenina, sobre la identidad indígena? En las 11 películas de ficción y 13 documentales realizados durante estos años, se han representado distintos aspectos de la sociedad ecuatoriana. Estos reflejos de la realidad social tienen un objetivo. Una sociedad que no se narra a sí misma, que no se cuenta a sí misma, que no se descubre a sí misma a través de la narración, de la ficción, está condenada a desaparecer. De otro modo, no tenemos voz, no tenemos imagen, no tenemos sentido de nosotros mismos como sociedades complejas. Y eso nos deja en una situación de mucha vulnerabilidad, en una situación de colonización cultural evidente, en donde nuestros únicos referentes audiovisuales vienen de afuera y vienen casi todos de una sola gran industria. Después de muchos años de ver el cine extranjero, uno se comienza a acostumbrar un poco a la cultura e incluso a veces hasta las traducciones localizadas en otro país. Entonces, cuando comienzas a ver producción nacional, comienzas a ver tus paisajes, comienzas a ver tu jerga, comienzas a vivir tu cultura, entonces hasta cierto punto se hace raro. A pesar de que las películas ecuatorianas estén muy ligadas a la identidad de nuestro país, los cineastas no necesariamente parten con la idea de mostrar identidad en sus guiones. Y habiendo hecho películas que se las siente con una identidad muy fuerte ecuatoriana, no arranco con el tema de la identidad, o sea, nunca he arrancado con ese tema presente, o sea, simplemente quiero contar una historia ambientada en un mundo que quiero que sea retratado de manera, no sé, de manera fiel. De alguna forma yo creo que una película para que funcione tiene que contar una historia que sea universal, porque eso creo que es lo que hace que la gente conecte con la historia, pero que el sabor sí tenga un sabor local. Es justamente lo que le da el toque que hace que también la gente de aquí se identifique. Me identifico porque son ecuatorianos y hablan nuestra jerga y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que la película debe ir más allá de la jerga o de si es de Manabí o si es quiteño o si es de cualquier parte. Debe ir más allá, debe tocarme algo más que mi nacionalidad, debe tocarme como mis sentimientos. Las películas ecuatorianas, como una producción hecha en Estados Unidos o en India, tratan temas cotidianos. Los conflictos de la trama se desenvuelven alrededor de la familia, de las decepciones amorosas o de las grandes amistades.
porque al final estamos hablando del ser humano, de lo que le ocurre al ser humano en sus relaciones personales, afectivas, en la relación con la gente de su entorno, ¿no? En sus sueños, en sus expectativas. Otro tema que influye mucho en el cine ecuatoriano tiene que ver con la tendencia a mostrar películas muy relacionadas a la experiencia del cineasta. Prometeo Deportado es un largometraje basado en la experiencia de su director, Fernando Mieles, cuando autoridades españolas del aeropuerto de Barajas en Madrid lo deportaron de regreso a Ecuador. ¿Ecuatoriano? Sí. ¿Cineasta? Realizador de cine, director, guionista. Hago películas, documentales. Filmmaker. En cambio, en Qué tan lejos, el recorrido que completan las protagonistas de Quito a Cuenca es uno que la directora de la película hizo muchas veces de niña. Ciertamente uno le imprime mucho a cada uno de los personajes de lo que cree, lo que siente, lo que ve. Es la típica cuencana ojiverde, que trabaja en un banco, va a misa y se pinta las uñas hasta conseguir marido. Reconocer que el cine que se está haciendo en el Ecuador es un cine más de director que de productor. ¿Y esto qué significa? Que las películas que se están produciendo en el Ecuador responden en primer lugar a una lógica de una historia que el director quiere contar, más que a la lógica de qué es lo que el público quiere ver. Quizás es por esto que de las 14 millones de entradas que se venden anualmente al cine, solo cerca de 200.000 son para cine ecuatoriano. Y además la gente cree que es un supergenio y que ¿qué importa? Yo hago lo que me dé la gana, una mano se abre, una mano se cierra. Y sienten que eso tiene que ser apoyado por fondos del Estado y la gente tiene que ir a ver. Y la verdad es que no, de todo te imaginas, ¿no es cierto? Es algo que debería ser el Consejo de Cine, ¿no? Debería ser una investigación, no solo de mercado, es una investigación global sobre las verdaderas cifras del cine ecuatoriano. Sin embargo, las salas de cine no son el único referente de la cantidad de espectadores de cine ecuatoriano. Si consideramos el número de DVDs legales vendidos, esta cantidad aumenta. A tus espaldas, por ejemplo, tuvo 110.000 espectadores y cerca de 65.000 DVDs vendidos. Por otra parte, realizar un estudio que determine los gustos de la audiencia tiene sus peros y desventajas. Pero no creo en esas cuestiones de un estudio de mercado, qué es lo que el público quiere. O sea, al menos yo no sé si pudiera trabajar así. Es como sería como hacer una película por encargo. Hacer una película es muy difícil. Prometeo tomó 10 años. Entonces, darle 10 años de tu vida a algo que te encargan es un absurdo. Las películas son ciertamente proyectos de vida y no solo para los directores, sino para el equipo de productores, directores de fotografía, actores y compositores que trabajan con él. Nadie se queda para los créditos de una película. Sin embargo, hay cerca de 300 nombres de personas que contribuyeron a la realización de ese proyecto. El cine no solo involucra el libreto de una película. Para poder entenderlo es importante tomar en cuenta factores como la producción, la fotografía, la música y el sonido, la actuación o el género cinematográfico. Todos estos elementos contribuyen a la creación de un largometraje ecuatoriano y forman parte de esta nueva industria audiovisual que en 2009 generó $2.7 millones y 46.000 puestos de trabajo. Pero el cine va mucho más allá. En el mundo globalizado que vivimos, y que es globalizado fundamentalmente a través del audiovisual. El audiovisual es la punta de lanza de la globalización, ¿no? Y los países que no tienen cinematografías propias no forman parte de esa globalización. Para todo el mundo es entretenimiento. Pero el tema es que mientras se entretienen, sí, la industria norteamericana está posicionando en estos entretenidos espectadores valores y formas de ser. Todo el 100% del cine que está en pantallas es norteamericano, excepto el cine ecuatoriano, que por suerte, como tenemos público, nos tienen que aceptar. Creo que ahora se están dando más historias personales en lo que es el cine, más historias de sí que uno entiende. No necesariamente ahora uno tiene que ver un cine mexicano o un cine argentino para sentirse identificado con su vida.
Ahora uno ve en producciones nacionales el lugar en donde vive y las sensaciones que tiene prácticamente de la vida en sí.